Cita agroindustrial. De la materia prima a la producción, el consumo masivo en las ciudades, al distribuidor y su ubicación en cadena. Agregado de valor. El campo. Una industria que genera fuentes de trabajo en el país, aportando a las economías regionales. Sus riquezas generadas por productos propios de la tierra. Ahora, Cita agroindustrial. Bueno, ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Está con nosotros Salvador Di Stefano. Él es economista, oriundo de la ciudad de Rosario, y la verdad que ha sido un referente para el programa durante bastantes años. ¿Y quién mejor que él para poder hablar de este tema que nos preocupa a todos tanto, que es la economía en tiempos de cuarentena? Bienvenido, Salvador, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa. Gracias por llamar. Por favor. Bueno, te tuteo a pesar de mi incomodidad porque me lo pediste, pero bueno, mi naturaleza me sale tratarlo de usted. Pero te voy a tutear para poder hacer esto una conversación amena que le llegue a los hogares y que la gente pueda entender algo más de dónde estamos parados en esta economía que está paralizada. Salvador, vos habías tenido como un diagnóstico de fases en las cuales la economía se iba como enlenteciendo, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Querés darnos como un panorama de cómo viste esta situación y cómo la estás viendo en este momento? Mirá, lo que nosotros son 3 fases, no 4, digamos, son tres fases, digamos. Vos lo que tenés, la primera fase es la fase de colapso de la red productiva. La fase de colapso de la red productiva se da fundamentalmente porque comienza una cuarentena que genera un shock de demanda. Uh-huh. Entonces ese shock de demanda en donde nadie demanda nada porque se cierran un montón de productos, sumado a un shock de oferta internacional, porque digamos los países se dan cuenta que necesitan más ingresos y empiezan a bombear, por ejemplo, petróleo, y eso se cae, el precio del petróleo se cae a la baja. Uh-huh. Nosotros lo que observamos ahí es que no podemos tener ningún tipo de diagnóstico en ese escenario porque la cuarentena es como un desastre natural. Hasta que no se levante, el desastre natural no se detiene. Porque vos ¿qué tenés con la cuarentena? Un montón de negocios están en venta cero. Claro. Una cosa son los negocios que están bajo el rubro esenciales, pero los no esenciales están con venta cero, y la venta cero, los que están en venta cero no pueden revertir ninguna situación. Entonces es un proceso de destrucción de valor que solo lo vamos a poder mensurar cuando la cuarentena termine. Uh-huh. O sea que nosotros, hasta que no finalice la cuarentena, no podemos hacer un control de daños que nos diga en qué estado quedamos. Claro. Evidentemente vos lo que sabés es que vas a quedar con más desempleo, que vas a quedar con más empresas quebradas, que va a quedar con una situación más delicada. Cuando termina la cuarentena, viene la fase 2, ahí tenemos 2 cuestiones. Primero, control de daños, y después viene la ayuda financiera y de reestructuración de las empresas. O sea, van a tener que generar una ayuda financiera importante, aquellos que hayan quedado a mitad de camino. Hay algunos que van a salirse del camino y hay algunos que van a perdurar sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Se tendrá que buscar un proceso de acercamiento, de fusiones, y básicamente vos ahí buscarás un nuevo punto de equilibrio al que vas a llegar después del desastre natural. Para ponerle un nombre a la cuarentena, ¿me explico? Sí, clarísimo. O sea, vos tuviste un terremoto, se te cayó todo, digamos, en la fase 2, tratás de mensurar los daños, sacar los escombros y armar un techito para vivir. Y después viene la reconstrucción, que arma de nuevo toda la casa, ¿no? Claro. O sea, volver al punto de equilibrio que tenía ex antes. Claro. Eso te va a llevar 2 añitos. O sea, para volver al nivel, al PBI del año 2019, para ponerlo en términos macroeconómicos, te va a llevar 2 años. A ver, suponete que vos tenés una estación de servicio. Hoy la caída de venta es el 90%. Para volver a vender lo mismo que vendías en el último trimestre del 2019, tendrás que llegar al último trimestre del 2021. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, sí. Pero eso independientemente de no saber cuándo termina la cuarentena, más o menos.
Bueno, eso es un masomenismo, Claro. ¿no es cierto? Porque, a ver, si la cuarentena termina el 30 de junio, a lo mejor no es el cuarto trimestre del 2021, a lo mejor el tercero. Claro. Si termina más largo, a lo mejor es ahí. O sea, hoy yo no te puedo dar un diagnóstico de una variable que es absolutamente incontrolable. ¿Me Claro. explico? No, Sí, sí. o sea, vos me decís, mira, me caso a fin de año, ¿lloverá? ¿Qué sé yo? Una variable incontrolable. ¿Me entendés? Sí. Esto es lo mismo, digamos. O sea, a ver, lo primero que nosotros estamos mirando es China y Corea. ¿Por qué? Porque China y Corea ya pasaron este problema. Entonces, ¿qué esperamos? Estamos esperando la noticia de si hay o no una segunda ola de contagio. Ujú. Y Creeríamos que no. Claro. Déjame terminar. Creeríamos que no. A ver, pero yo quiero ponerlo en el esquema global a la gente, para que entendamos lo que estamos viviendo. Si no hay una segunda ola de contagio, es un golazo, porque tenemos mucho más tiempo para esperar la vacuna. ¿Ok? Claro. Segundo lugar, ¿qué estás mirando? Estás mirando al consumidor, porque vos vas a ser otra persona después de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, que si te agarró esta pandemia y te pegaste un susto bárbaro, decís, mira, ¿sabes qué? Te sentás con tu marido a tomar mate, o te sentás con tu amiga, o si sos soltera te sentás con tu vieja, o estás sola mirándote al espejo, y decís, che, voy a tener que ahorrar unos mangos, no va a ser cosa que venga otra pandemia, ¿no? Entonces vas a tener un poquito más de ahorro. En segundo lugar, las empresas van a decir, che, vamos a tener que cambiar la cadena de suministro, porque si no agarro otra pandemia no puedo estar esperando que me llegue un repuesto de Chaco. Voy a tratar de comprar en Rosario, o tratar de comprar, o hacerlo yo. Claro, como estar En mejor tercer preparado. lugar, en tercer lugar vas a tener, hay gente que va a tener un trabajo más flexible. O sea, bueno, voy a quedarme en mi casa y voy a tener un trabajo más flexible, que sé yo, Salvador Di Stéfano. ¿Irá a Azul a dar una charla? Qué sé yo, a lo mejor ahora lo vamos a hacer por Zoom. Y a lo mejor la gente se acostumbra y es todo por Zoom. O antes le decía a alguien, che, mira, vamos a hacer una charla, dale, ¿por qué no me pones un Skype y yo saco por Skype? Y la gente decía, no, vení vos. Sí, sí. Eso va a cambiar. Claro, están cambiando los hábitos. Viaje de negocios. ¿Vamos a hacer viaje de negocios? No sé, porque la verdad que yo viajar hasta Azul para venderte dos peinetas, qué sé yo, ya a lo mejor nos conectamos y te la vendo por acá. Venta minorista. Ya la venta minorista era una tragedia en Estados Unidos. Y digamos, en Argentina iba a suceder lo mismo, porque la gente acá se acostumbra a comprar por internet, digamos, y se acostumbra a pedirlo, a traerlo. Entonces, a ver, empieza a haber todo un cambio estructural en donde las locaciones comerciales, las locaciones de oficina empiezan a sobrar, en donde vos empezás a comprar por internet, en donde rearmar la cadena de suministro, en donde probablemente no te gastás como antes todo lo que ganabas, porque ahora querés tener un ahorro por si te agarra algún problema que vos no viste o que la humanidad no vio. Entonces todos vamos a quedar con alguna tara, todos vamos a demorar en volver a ir a comer a un restaurante. Resulta que vos en toda esta pandemia estabas en tu casa, entonces pusiste Patrick Jordan, que es una gallega que hace gimnasia, y vos te llevabas bárbaro, digamos, con el YouTube, el televisor y la gallega, y cuando esto se levante no querés ir más al gimnasio, porque te acostumbraste a hacer gimnasia en tu casa y es mucho más barato. Y tumbó el gimnasio, ¿me explico? Entonces, claro. A ver, hay un montón de cuestiones que son variables incontroladas que no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, a la gente que está en este momento escuchándonos y está atravesando la cuarentena, yo le diría que se ponga a pensar cómo se reinventa. Nosotros, digamos, nos estamos reinventando, trabajando por los Zoom, dando las conferencias y viendo, tratando de estudiar lo más posible qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en los países que están saliendo de la pandemia, para ver cuál puede ser la variante aquí. Pero, digamos, vamos a volver a lo mismo que antes. Va a volver el fútbol, va a volver la Fórmula 1, van a volver los teatros, pero va a volver más lejos y probablemente todos con otros cuidados. Yo me pongo a pensar cuándo me volveré a dar la mano con alguien. ¿No lo sabes? Un beso.
que era, nosotros los argentinos somos todos besuqueros. Cuando vos vas a México, le das un beso a alguien y te retiran la cara, digamos, se ofenden como locos. Nosotros somos todos besuqueros, digamos, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, todos, empezamos todos con todos. Eso, por ejemplo, en otros países no se ve, digo, y acá, ¿cuándo te va a volver a dar un beso? No te da un beso nunca más, con todas estas recomendaciones, con el susto que te ha pasado. Mira, te cuento una cosa de Rosario. En Rosario hace 12 años, sí, 12 años atrás, te cayeron piedras. Pero cayeron piedras. En la ciudad, no en el campo, y destrozó media ciudad, y calculo que el 60% de los autos de la ciudad, porque cayeron piedras un día a las 6 de la tarde, de la nada. Y actualmente, 12 años más tarde, cuando hay lluvia, la gente deja el auto donde está, o si está estacionado, deja el auto en su casa y no sale con su auto por temor a la piedra. 12 años más tarde. Claro. Y hoy un rosarino va a hacer un seguro y dice, poneme seguro contra granizo. Dice, ¿pero qué tenés, un campo? No, un auto, ponémelo. ¿Te va a salir más caro? Ponémelo, porque me puede agarrar la piedra. Y hace 12 años el evento no se volvió a repetir. Entonces, digamos, ¿cómo va a quedar en la cabeza de la gente, digamos, el formato para poder volver a consumir? Y esto es un tema. Claro, claro, sí. Hay cosas que van a quedar instaladas en los hábitos, en los nuevos hábitos de vida de muchísima gente, ¿no? Ahora, Salvador, hay una dicotomía que algunos dicen que es falsa, otros dicen que es real. No vemos muy claro líderes en el mundo que hayan podido resolverla. ¿Es una dicotomía pensar en la economía o pensar en la salud y tener que elegir una por sobre la otra? Mirá, esos son no querer responder las cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No querer responder, no querer dar respuesta, digamos, a la problemática. Para mí salud y economía son lo mismo. O sea, vos, por ejemplo, digamos, si un médico te dice a vos que tenés un problema, digamos, y te tienen que poner una bota en el pie, eso no significa que vos no vas a trabajar, porque si vos vas a hacer un programa de radio, o te pasa como a mí, que nos dedicamos a mirar una computadora y leer, ¿por qué yo no voy a trabajar si tengo una bota? Entonces la pregunta es, nosotros tenemos un problema de salud, y tenemos que ir a cuarentena. Bueno, tenemos que readecuar la organización económica a esa dificultad. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar? Vos vas a ir ahí, te van a poner una silla para que vos pongas la pierna arriba, cosa que no haces habitualmente. Porque vos no llegás y ponés la pierna arriba de otra silla. Pero digamos, si vos tenés la pierna quebrada, vamos a readecuar el estudio para que vos puedas tener tu pierna arriba de una silla descansando, puede hacer programa de radio. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Yo en mi oficina voy a adecuar también mis cosas para poner la pierna arriba y poder leer. Ahora, si yo tuviera un problema en la vista, no podría. Pero si yo no tengo un problema en la vista, tengo que readecuar mi esquema para ubicarme. Entonces yo lo que digo es que vos tendrías que haber hecho una organización económica para la cuarentena. Claro. Tuviste del 19 al 31 para organizarlo, y no lo organizaste, y cuando tuviste la cuarentena los primeros días del mes te mató, porque la pregunta del millón es la siguiente: vos no sabés en tu vida privada, sentimental y afectiva que los primeros días del mes tenés que pagar todo. Claro. Y el presidente no lo sabe eso, no sabe que el jubilado se maneja exclusivamente con efectivo. Ahora, si no saben eso, evidentemente el presidente no está conociendo la calle. Si el presidente no está conociendo la calle, quiere decir que vamos a tener mucho problema económico. Algo que hemos hablado en este programa, sí, en donde no este presidente, Macri también, no conocen la calle. O sea, los presidentes conocen Capital Federal, el conurbano, y nunca han ido a tomar un café, ni a, no te digo Rosario, a Venado Tuerto, a Trenquelauquen, digamos, o a América, me explico, digamos, sí, el a Pergamino, país, sí. No conocen el interior, digamos. Bueno, los ve tomando un café en Marco Juárez para ver cómo es la realidad del interior, qué es lo que necesita una persona que vive en un centro urbano y todo eso. Entonces, bueno, digamos, le han errado con la organización económica, y me parece que le han errado a la mayoría de los economistas, porque, digamos, terminamos en una discusión
salud y economía, que es salud más economía. Entonces, si yo tengo un problema sanitario, tengo que readecuar la economía a ese problema sanitario. Claro, y además, Salvador, siguiendo con esa línea de pensamiento, tienen que considerar qué puede llegar a pasar con la gente que está obligada a hacer la cuarentena, pero sin embargo, si tiene que traer trabajo para la olla del día, esa persona no va a respetar la cuarentena por un tema de prioridades y de necesidad. No puede vivir de esa manera. Entonces... Bueno, ahí te tenés que preguntar un poquito vos qué es lo que hiciste, por qué estás en esta situación. Claro. Yo, digamos, voy a cometer una herejía por el cual alguna gente me va a odiar y otros mejor no, ¿no es cierto? Pero, digamos, nosotros en la época de Cavallo, digamos, cuando Menem fue presidente, Cavallo, ¿qué pretendía? Bancarizar la Argentina. Y si nosotros hubiésemos seguido ese camino que había iniciado Cavallo, hoy estaríamos todos bancarizados. Y si en la Argentina un argentino tendría un problema, tendría una cuenta a donde el Estado poder depositarle algo. Entonces, como vos no bancarizaste la Argentina, como vos seguís poniendo impuestos y tenés una economía cada vez más informal, llegado este momento, no tenés vehículo para llegar con la asistencia a la gente. Claro. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces, a ver, ni siquiera estoy hablando de ahorro fiscal ni fondo anticíclico, ¿está claro? Identificarte. Ahora, si yo, digamos, hasta el día de hoy, digamos, lo que quiero es trabajar trabajo en relación de dependencia y quiero una ley de trabajo que cuando a mí me echen, me indemnicen y me paguen todos los años, pero no me den un seguro de desempleo, porque yo creo que eso es lo mejor, cuando lo mejor en el mundo es que si a vos te echan, te den un seguro de desempleo, y vos resulta que ahora te agarra el COVID-19 y te das cuenta que lo mejor es que te den un seguro de desempleo, claro, no que te den una indemnización. Entonces, hoy te das cuenta que tenés que rediscutir la economía formal e informal, hoy te das cuenta que tenés que rediscutir las leyes laborales, hoy te das cuenta que tenías que tener un ahorro, hoy te das cuenta que no tenías que poner tanto impuesto, y bueno, cuando cometiste tantos errores, estás en una situación crítica, ¿no es cierto? O sea, la situación crítica es que ahora tenés que hacer todos los sacrificios de golpe. Yo como soy un poquito gordito, siempre doy los ejemplos del gordo. El gordo, que la persona, digamos, que comió sin culpa, llega un día y pesa 130 kilos. Y si cuando pesa 130 kilos, ¿cómo te dan los análisis? Mal, porque pesa 130 kilos. Y en ese momento que los análisis te dan mal, el médico te relata toda una serie de cosas. Tiene hígado graso, tiene los triglicéridos, tiene bueno, colesterol. Te querés matar. ¿Cómo no me avisaron antes? Y no, la verdad que lo tendría que haber sabido antes, que tenía que tener una vida sana. Ahora, como no lo hiciste antes, ahora con 130 kilos tenés 2 años de desastre. ¿Sí? Durante 2 años no atropellás una media luna, una cerveza, ni nada, porque tenés que bajar 90 kilos, ¿me entendés? Entonces te invitan a los asados y sos la familia Miranda, tenés que mirarlo de afuera, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, pues si no te morís. Entonces esto es lo mismo, vos ahora tenés que hacer muchos esfuerzos, tenés que hacer gimnasia, no tenés que ir a los asados, no tenés que atropellar la media luna, no podés tomar la cerveza, no te podés clavar un vinito, no podés comer salame, queso por salud. ¿Viste algo más feo que el queso por salud? No hay nada más feo que eso. Pero bueno, tenés que comer eso, porque si no, engordás. Entonces, no tenés que comer pan, no podés comer salame. Entonces, la Argentina es lo mismo. Es un país que no hizo una dieta saludable, no hizo un ejercicio de economía saludable, en donde tengas moneda, tú tengas reservas, tengas ahorro, tengas bajo impuestos, tengas seguro de desempleo, tenga flexibilidad, digamos, en las normas regulatorias. Esta es una empresa regulada, rígida, con contratos laborales de la prehistoria. Entonces, cuesta muchísimo adaptarte. Salvador, y una pregunta, porque el problema de la cuarentena y de la pandemia, que es mundial, o sea, que no es solamente algo que le pasa a la Argentina, sino que está pasando a todo el mundo.
Ahora, Argentina todavía es productor de alimentos y sigue cosechando y sigue funcionando una parte importante de su economía. ¿Cómo le parece que va a ser el rebote del mundo a nivel económico? ¿Argentina va a estar bien parada para ese rebote? ¿Nos puede llegar a salvar una parte? ¿Cómo la ve en ese frente? Mira, yo por naturaleza soy optimista. Uh-huh. Pero, digamos, yo te tengo que decir dos cosas. Argentina, digamos, depende de que China le compre y que Estados Unidos se estabilice. Porque Estados Unidos maneja la finanza del mundo y China la demanda del mundo. Entonces, si Estados Unidos, que acaba de hacer una emisión monetaria equivalente a 30 puntos de su PBI, en algún momento el dólar se va a devaluar. Uh-huh. Uh-huh. Si el dólar se devalúa y Norteamérica tiene un poco más de inflación, porque en algún momento yo creo que Norteamérica tiene que tener inflación, ¿me explico? Porque a ver, vienen acá a Argentina, te dicen, no, si usted tiene déficit fiscal, emite mucha moneda, digamos, y el gasto es superior a los ingresos, va a tener inflación. Y cuando lo tiene el norteamericano no le pasa nada. Cuando tiene lo europeo no le pasa nada. Bueno, va a haber inflación en el mundo. ¿Me explico? Entonces, cuando haya un poquito más de inflación en el mundo, el dólar se devalúe, la tasa de interés esté un poquito más alta y los chinos vuelvan a comer, me parece que Argentina tiene por delante una oportunidad histórica, porque va a tener mucha demanda de los productos que produce, que son materias primas agrícolas y ganaderas. Y más la ganadería, porque lo que venía antes de esta crisis es una fiebre porcina africana que dejó sin carne a buena parte del mundo. Uh-huh. Entonces la demanda de proteína cárnica está en suba. Entonces eso también es positivo. Uh-huh. Entonces Argentina tiene positivo, que es una economía extractiva, solamente exporta lo que extrae, o sea, petróleo, minería, agrícola y ganadería. Es una economía, digamos, que no depende del turismo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos un déficit en la balanza de turismo de 4.600 millones de dólares. Este año no va a tener ese déficit. O sea, te va a ahorrar 4.600 millones de dólares. La balanza comercial este año va a ser positiva. El presidente va a hablar ahora de que por 2 años no quiere pagar la deuda, o sea que dólares no se van a ir. Entonces, si no se van a ir dólares y al contrario van a venir, ¿voy a tener una mega devaluación? No. Ahora, si no tengo una mega devaluación, ¿voy a tener hiperinflación? No. ¿Y qué te dice todo el mundo? No sabe la devaluación que se va a venir. No sabe la hiper que se va a venir. Entonces, si yo voy y te digo, mirá, sos fea, va al boliche y no te levanta nadie, tú estás odiosa todo el tiempo, ¿entendés? Yo vengo y te digo, sos una reina, sos divina, te queda buenísimo como te queda eso. Llegás al boliche y te levantan todos, porque entra ganadora, llegó, va para adelante, ¿me entendés? Entonces, acá tenemos un ejército de tipos que nos están diciendo que nos vamos a morir. Y yo no creo que nos vamos a morir, ¿me entendés? A ver, no creo porque si China demanda, vamos a estar bien. Si Norteamérica devalúa el dólar, vamos a estar bien. Si hay inflación en el mundo, a ver, ¿cuánto vamos a deber los argentinos? 70.000 millones de dólares, lo que vamos a reestructurar ahora. ¿Cuánto debemos completo con el fondo, toda la historia? 200.000 millones de dólares. Si la inflación en el mundo es el 2%, eso se me licúa en 50 años. ¿Es correcto, sí o no? Sí. Bueno, si la inflación es el 4, se me licúa en 25 años. Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Que haya inflación en el mundo o que haya deflación? ¿Ve que haya inflación? Sí. Porque yo tengo deuda y exporto materia prima. Si hay inflación, lo que exporto va a valer más y la deuda la voy a poder pagar más fácil. Tal cual. Ahora, en el medio, no quiero quedar como un pavote. En el medio, la economía urbana se va a destrozar, ¿está claro? Porque tenemos un montón de gente que está en el sector informal y porque tenemos las ciudades que van a quedar explotadas después de esto, porque vos tuviste un efecto pobreza en donde un restaurante cerró durante 2 meses y cuando abre, ¿quién va a ir al restaurante? Si te metieron en la cabeza que el coronavirus viene caminando alrededor tuyo y cuando vos dormís a la noche te puede hacer zumbla, te puede agarrar, que te querés mover de tu casa. Tenemos un pánico tremendo. Entonces, ¿cuándo se le va a ir el susto a la gente? ¿Qué sé yo cómo se le va a ir? Ahora, ¿tengo que cuidarme? Sí, te tenés que cuidar, te tenés que quedar en tu casa.
¿Tengo que tener pánico? No, no tenés que tener pánico. Tenés que saber que te tenés que quedar en tu casa, no tenés que salir, tenés que ayudar, porque la única vacuna contra el coronavirus es el aislamiento, digamos, y nosotros hoy somos todos socios en el barco sanitario. Entonces, si yo salgo te perjudico a vos, si vos salís me perjudica a mí, entonces no salgamos. Pero tenemos que saber eso, no tenés que saber que te vas a morir, ¿ok? Y tampoco tenemos que mostrar en los canales de televisión. Yo otro día casi me muero, no voy a dar el nombre de la persona porque es amigo y después se va a enojar conmigo, pero yo estaba mirando un canal de televisión, estaban hablando y ahora vamos a New York para ver cómo está el coronavirus. Yo la verdad que estoy indignado cuando terminan mostrando New York, porque vos llegas a tu casa y dices, vamos a ver cómo está en Oslo el coronavirus. Oslo, a mí qué me importa Oslo. El tipo estaba hablando con un tipo de New York, dice, estoy muy preocupado y te quería hacer una pregunta porque no sé cómo está esta localidad. Yo digo, ay, qué bien, va a preguntar por La Matanza. Dice, entonces le pregunta al que estaba en New York, dice, ¿cómo está Miami? Ya, lo apagué. Claro. Bueno, a mí me interesaría saber cómo está La Matanza, Loma de Zamora. Sí, y uno se mete en los diarios y están por país, las estadísticas por país en el mundo, y en realidad, o sea, nunca hemos tenido una enfermedad con ese nivel de información minuto a minuto mundial. O sea, es realmente algo para analizar esto de... Yo creo que el verdadero virus, Salvador, es el miedo. Es más fuerte el miedo que el coronavirus, realmente lo pienso. Bueno, mira, yo ahora te voy a dar una noticia de Clarín antes que vos te vayas, porque yo te estoy mirando. Te voy a dar una noticia de Clarín. Se va a ir usted, yo me quedo, pero bueno. Hay una noticia de Clarín, el otro día, te doy una noticia del otro día, que es muy graciosa la noticia de Clarín. El dólar había bajado, el dólar oficial había bajado a 100, y Clarín tituló, el dólar blue sube a 100. ¿No te das cuenta que le buscamos la vuelta? A ver, estaba en 113, bajó a 100. En lugar de decir, che, es de 113, bajó a 100 el dólar bolsa, decimos, dice, no, mira, ¿sabés qué? El blue subió a 100. Entonces, a ver, tenemos la cabeza rota, ¿me entiendes? Entonces, con la cabeza rota, vamos ahí al boliche y no vamos a levantar nada. Pero nosotros tenemos que salir con la cabeza a ganar. Y a ver, yo sé que esta situación es extremadamente difícil, No es la situación de Argentina, es la situación del mundo, te lo dije al principio. Hasta tanto no se levante la cuarentena, no sabemos qué fue la destrucción de valor, ¿ok? Ahora, en el mientras tanto, tenemos que poner cabeza a ver cómo solucionamos la situación. No poner cabeza para auto boicotearnos y estar peor. Totalmente. Vamos a quedarnos con ese mensaje, Salvador, de que hay que reinventarse y ponerle cabeza a nuestra situación para poder salir adelante. Que se puede. Yo también soy optimista. Bueno, bien. Y entrar al boliche con la cabeza alta. Bueno. Mirar a los ojos. ¿Ok? Bueno, Salvador. Un beso grande. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante como siempre. Chao, nos vemos. Adiós. Bueno, y en esta conversación se le nota tan calmado a Salvador Di Stéfano, casi que podemos comparar con la nota del año pasado. Es otra persona, está mucho más zen, mucho más tranquila. Nos ha explicado varias cosas de la economía muy interesante con su lenguaje llano y sencillo. Salvador Di Stéfano en Citas de Radio.